Bien, vamos a comenzar entonces con el desarrollo de la clase, que es los contenidos disciplinares del urbanismo y los temas que a nosotros nos interesan y nos preocupan desde la perspectiva de nuestro taller, del quehacer de nuestro taller. Una manera de aproximarnos a empezar a ver estos contenidos que a nosotros nos preocupan es ver cómo ellos aparecen considerados en la prensa escrita, o sea, cómo algunas de las noticias que aparecen en la prensa escrita tienen que ver con cuestiones que a nosotros nos preocupan desde el urbanismo y nos preocupan desde el taller. Una de esas cuestiones tiene que ver con el crecimiento y la expansión de las ciudades, y lo vemos ese tema tratado en estos dos artículos, uno que dice quieren detener urbanizaciones en Roldán hasta definir un plan, y el otro cuán amigable para nuevas urbanizaciones será el nuevo plan estratégico de Roldán. En el mismo sentido aparece este otro artículo que dice dos desarrollos inmobiliarios reman para poder construir en Roldán. O sea que acá se está hablando de, por un lado, de actores, por otro lado se está hablando de transformaciones en la ciudad y por otro lado se está hablando de instrumentos. Actores, los que vemos nosotros que aparecen en estos artículos, por un lado está el gobierno municipal, que es quien tiene la prerrogativa de definir el ordenamiento de todo el territorio que queda dentro de su jurisdicción, ya sea urbano o rural. Por otro lado están los desarrolladores inmobiliarios, quienes son los que llevan adelante este tipo de urbanizaciones en la periferia de la ciudad, ya sean urbanizaciones abiertas, ya sean urbanizaciones cerradas, o sea, de distinto tipo. Por otro lado, aparece acá entonces nuevas formas de, o mejor dicho, aparece una forma de ir ordenando, o mejor dicho, de promoviendo el crecimiento de las ciudades, que es la expansión del área urbana sobre el área rural, o sea que estamos hablando de crecimiento y expansión. Y por otro lado aparece un instrumento de ordenamiento urbanístico, en este caso que es el plan urbano, que es el que define cuáles van a ser los criterios a partir de los cuales se van a tener en cuenta para el ordenamiento de la ciudad. Los instrumentos de ordenamiento urbanístico, entre ellos el plan urbano, son aprobados por el Consejo Municipal, o sea, son definidos desde el gobierno municipal. Ahora, no solamente nos preocupan estas cuestiones referidas al crecimiento y la expansión de las ciudades, sino que nos preocupan también, digamos, qué es lo que pasa con este tipo de urbanizaciones, no en todas, pero en alguna de ellas. Ahí vemos, por ejemplo, alguno de los artículos dice denuncian incumplimientos de desarrolladora inmobiliaria en Tierra de Sueños, una de las empresas más activas al DIC en toda el área metropolitana, referida a este tipo de urbanizaciones. El otro dice piden acciones para solucionar deficiencias en Tierras del Sueño 2 y 3, también en Roldán. Y por último, este otro artículo habla de Roldán. El municipio volvió a la justicia contra Tierra de Sueños. O sea que aquí lo que se está poniendo en evidencia es que el desarrollador inmobiliario que tenía a cargo el desarrollo, o mejor dicho, la ejecución de este tipo de emprendimientos en la ciudad de Roldán no cumplió con lo que tenía que cumplir. Por eso, por un lado, los vecinos protestan y se dirigen a las autoridades y por otro lado, la misma autoridad, el municipio, hace un recurso, presenta un recurso ante la justicia para lograr el cumplimiento de lo que no se ha logrado hasta ese momento por parte de los desarrolladores inmobiliarios. Entonces acá vemos que aparecen nuevamente actores, o sea, el gobierno municipal que tiene a cargo el ordenamiento urbanístico de todo su territorio, como ya lo habíamos dicho, los desarrolladores inmobiliarios que llevan adelante este tipo de emprendimientos en la periferia de la ciudad, las organizaciones vecinales, los vecinos que son quienes viven en estos nuevos desarrollos inmobiliarios, o mejor, nuevos emprendimientos, desarrollos, nuevas urbanizaciones, y que son los que se ven afectados por el no cumplimiento de las normas urbanísticas dispuestas por la municipalidad. Entonces acá tenemos, digamos, otro tipo de instrumentos que son las normas urbanísticas que definen los criterios y los procedimientos a tener en cuenta para llevar adelante acciones de construcción y de urbanización en la ciudad. Otro de los temas que nos preocupa es la transformación interna de la ciudad. En el caso anterior hablábamos de la transformación y la modalidad de la expansión de la ciudad como una de las formas de la transformación de la ciudad. En este caso hablamos
de la transformación interna y vemos un artículo que se refiere a acciones que se pensaba llevar adelante en la zona de Puerto Norte y que quedan en suspenso porque, digamos, es difícil de comprobar el origen de los fondos con los cuales se pensaba llevar adelante este emprendimiento, que se refiere específicamente a la construcción de un hotel de 5 estrellas, el Sheraton, en uno de los sectores de Puerto Norte. Esta construcción del hotel se propuso y para poder llevar adelante este emprendimiento era necesario modificar los indicadores urbanísticos, o sea, aquellos indicadores que dan cuenta de cuál es la superficie que puede construirse en un sector de la ciudad. Por eso, digamos, acá aparece, digamos, la protesta de uno de los concejales referidos a, digamos, el por qué, digamos, este cambio de indicadores y que esto es una práctica bastante común. Y es una queja que no solamente la ha tenido ese concejal, sino que la han tenido varios concejales. Referido también a este tema de la transformación interna de las ciudades, acá vemos otro artículo que se refiere particularmente a el futuro que va a tener el predio que actualmente ocupa la cárcel del Causados, que ya ha sido trasladada a otro sector, o que se va a trasladar a otro sector de la ciudad. Acá la preocupación es porque el gobierno de la provincia va a vender estos terrenos y no se sabe todavía cuál es el destino que se está pensando para esos terrenos. Este es un tema que a nosotros nos preocupó y que lo tratamos en un workshop el año pasado y que ustedes pueden ver en la página nuestra. Entonces acá vemos que aparecen ya varios actores, digamos, el tema se va complejizando. Tenemos por un lado el gobierno provincial, que es el dueño de las tierras, tenemos por otro lado el gobierno municipal, que es el que define el ordenamiento, tenemos por otro lado el consejo municipal, que es quien aprueba el ordenamiento, las propuestas de ordenamiento referidas a la ciudad. Tenemos por otro lado los desarrolladores inmobiliarios, que son los que van a operar en estos sitios en particulares de la ciudad. Tenemos acá también nuevos desarrollos urbanísticos, que son desarrollos que tienen lugar en el interior de la ciudad. Particularmente, en estos casos, se trata de sitios de la ciudad donde el uso original que ocupaba esos lugares ha sido ya desafectado y por lo tanto ya no tiene sentido, digamos, que permanezcan estas instalaciones dentro de la ciudad. En el caso de Puerto Norte, todas las instalaciones portuarias y ferroviarias que se fueron desmantelando y en este caso es una cárcel que se va a trasladar a otro sector de la ciudad. Por otro lado, o sea que hablábamos de actores, hablamos de nuevos desarrollos dentro de la ciudad, hablamos de instrumentos que son las normas urbanísticas, en este caso la protesta porque se modifican esas normas urbanísticas, y también hablamos de proyectos urbanos, que es una modalidad de intervenir dentro de la ciudad y que es uno de los temas que nosotros vamos a desarrollar más en particular en intervención urbanística. Otro de los temas que nos preocupa es la vivienda pública. Acá lo hemos tratado en estos artículos, que se refiere a la construcción de vivienda pública en el norte de la ciudad de Rosario, particularmente en Nuevo Alberdi, en una zona que se conoce con el nombre de Zona Cero. También vemos la vivienda pública tratada, digamos, desde las organizaciones sindicales que también llevan adelante emprendimientos de obra pública apoyadas también por el Estado. Y por último vemos uno de los casos más significativos de vivienda, de políticas de vivienda que se llevaron adelante en la última gestión del gobierno de Kirchner, que es el programa Procrear, y dentro de ese programa Procrear lo que se conoce con el nombre de desarrollos urbanísticos, o sea, nuevas urbanizaciones que con distinta modalidad de vivienda individual, vivienda pública, colectiva o multifamiliar, que se llevó adelante con fondos del Estado. Entonces acá vemos también otra vez estos actores que siempre tienen un rol protagónico dentro de la construcción de la ciudad.
que es el gobierno nacional, en este caso, que es el que define la política, el gobierno provincial, que también define políticas respecto de la vivienda, nuevos desarrollos de vivienda pública, distintos tipos de desarrollo de vivienda pública, tierras públicas, que es en general donde se llevan adelante este tipo de emprendimientos, políticas de vivienda, que como ya dijimos, son definidas por el gobierno nacional y el gobierno provincial, y proyectos urbanos. Muchos de este tipo de intervenciones responde a la idea de proyecto urbano, que como dijimos lo vamos a tratar más en intervención urbanística, y que se refiere a acciones o a operaciones dentro de la ciudad de carácter polifuncional. O sea, no se trata solamente de viviendas, sino también de equipamientos, espacio público y otro tipo de desarrollos. Otro de los temas que a nosotros nos preocupa son los sectores vulnerables de la población, vulnerables tanto social como ambientalmente, y que en estos artículos vemos cómo se cuantifica ese problema. Pobreza estructural: hay 50.000 familias en 174 villas en el Gran Rosario, o sea, hay 50.000 familias que viven en una situación que es muy difícil y muy complicada de revertir, porque se trata de una pobreza, digamos, de marginados prácticamente ya de la sociedad. Después, digamos, por un lado un artículo entonces presenta el estado de situación, por otro lado otro artículo presenta intervenciones en este tipo de asentamientos. Cordón Ayacucho en plena transformación de la mano del Plan ABRE, Cordón Ayacucho en el sur de la ciudad de Rosario, a lo largo de la calle Ayacucho, sobre un trazado ferroviario, en la zona de Avenida Uriburu. Entonces acá lo que estamos viendo es cómo el Estado, a través de una política en particular, el Plan ABRE, lleva adelante una política una propuesta de intervención de mejoras de la calidad del hábitat. Por otro lado, ya vemos otro artículo: erradicar los asentamientos irregulares demandará 12 años, o sea que también pone de manifiesto el problema y el tiempo que va a demandar solucionar ese problema. Otra vez los actores: el gobierno municipal, el gobierno provincial, las organizaciones vecinales, las condiciones deficitarias del hábitat y las políticas públicas. Son las cuestiones que aparecen mencionadas en en estos artículos, y que tienen que ver con este tema de los sectores vulnerables de la población social y ambientalmente, y que, digamos, es un tema que ha tomado mayor vigencia o mayor protagonismo últimamente en los artículos que nosotros podemos ver en los diarios, fundamentalmente a partir del desarrollo de la pandemia del coronavirus. O sea, ¿a quién le sorprende la vulnerabilidad del conurbano bonaerense? O sea, esta condición de vulnerabilidad, digamos, se ha hecho mucho más evidente ahora ante la amenaza de los problemas o de los problemas que se pueden crear en la población que vive en este tipo de asentamientos si la pandemia se sigue desarrollando. O sea que aquí estamos hablando de sectores vulnerables, de pobreza, de marginación, de epidemias. O sea que estamos hablando de cuestiones socioeconómicas que no solamente se refieren a la organización física de la ciudad, sino que se refieren a cuestiones que están íntimamente vinculadas con nuestro hacer, más allá de que la participación nuestra en la construcción de la ciudad se refiere más específicamente a la organización física y funcional. Eso no quiere decir que esté separada de estas otras cuestiones que tienen que ver con la cuestión socioeconómica. En síntesis, en todos estos temas que nosotros estamos hablando, encontramos actores que fundamentalmente organizaciones de la sociedad civil, y al Estado, nacional, provincial y municipal. Encontramos intereses, cada uno con sus propios intereses. Los vecinos tienen sus intereses, el Estado tiene sus intereses, los desarrolladores inmobiliarios tienen sus intereses. Pero también tenemos acá que hay normas y procedimientos para poder llevar adelante acciones de construcción y de urbanización en la ciudad, y que esas normas y procedimientos se van a expresar en políticas, proyectos e instrumentos. Sobre estos temas son los que nosotros vamos a trabajar en el taller U.